Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Qué alegría volver a este tiempo de estudio bíblico. Le doy una cordial bienvenida a todos. Vamos a orar, vamos a ponernos a manos de Dios, vamos a pedirle a Él que nos dirija, que Él sea quien realmente nos enseñe por el poder de su Espíritu. Soberano Dios, Dios nuestro, Padre nuestro, Padre de cada uno de nosotros, de cada creyente, de cada uno de los que por la gracia tuya hemos conocido a Jesús y disfrutamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, porque a ti te pertenece. Alabado seas tú, oh Dios. Padre, nos alegramos de volver a estar juntos, de volver a estar delante de ti, de volver a estar de estar en tu presencia, Dios, para estudiar las Escrituras. Gracias porque todos los días y en todo momento estamos en tu presencia, aunque nosotros a veces no lo percatamos. Pero gracias por este tiempo en el cual nos disponemos para escuchar tu voz, para aprender de ti, para seguir este proceso que tú iniciaste en nosotros de llevarnos a la estatura, a la plenitud de tu Hijo, conforme al carácter de Cristo. Ruego, oh Dios, para que tu Espíritu Santo sea obrando en mí y en cada uno de mis hermanos que escuchan. En cada amigo que está escuchando, sé tú obrando, Dios, para que pueda entender. Abre los ojos del entendimiento, abre los oídos, Dios, de su corazón para escuchar, para aprender, para conocer a Jesús. Nos alegramos de ser el pueblo que tiene acceso a ti, el pueblo que es escuchado por ti y el pueblo que te puede escuchar. Tu bendición, oh Dios, sea para con todos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, con gratitud. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hablando realmente sobre este tema de enseñar la sana doctrina, no permitir que se enseñe en la iglesia ni se practique falsa doctrina. Recuerde que solo hay dos enseñanzas, la enseñanza que viene de parte de Dios y lo que enseña Satanás, lo que enseña el mundo. Y nosotros aprendemos lo uno o lo otro, actuamos conforme a lo uno o actuamos conforme a lo otro. Pero qué bueno que nosotros tenemos acceso a la sabiduría de Dios, a la doctrina de Dios, al conocimiento de Dios. Y nosotros los cristianos, qué bueno que hemos sido entregados directamente por Dios a la doctrina que Él nos enseñó, porque fuimos entregados a la sana doctrina, a la palabra de Él. Vamos a abrir las Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Y vamos a continuar donde quedamos y vamos a empezar en el versículo 18. En el versículo 18 del capítulo 1 empieza básicamente el tema grueso de la carta a Timoteo. Y en esta parte va el apóstol Pablo por el Espíritu a enseñarle a su siervo Timoteo y a todos nosotros los detalles de la tarea. ¿Cuáles son los detalles de la tarea? Básicamente este tema va desde el 1:18 hasta el capítulo 6, versículo 21. Y lo primero que encontramos allí en el versículo 18 al versículo 20 es el encargo de esa tarea. Hay un encargo realmente allí, con un propósito específico. Voy a leer, por favor, versículo 18 al 20. Dice la Escritura: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando de la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiero que nos centremos en este texto y disfrutemos realmente el estudiar en esta parte de los detalles de la tarea el encargo que se le hace. Y el encargo básicamente es que él cumpla la tarea que se le ha encomendado. Miren lo que dice aquí. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Una de las cosas que Dios quiere en el discipulado es que nosotros encarguemos cosas, deleguemos cosas desde la niñez a nuestros hijos, porque ellos son discípulos desde que nacen y hay que encargarles realmente tareas, responsabilidades. Por ejemplo, el niño nace y uno de los primeros encargos que se le debe dar al niño es que él realmente trabaje por su propia comida. En otras palabras, que él saque la leche del seno de su propia madre, que él la saque, que él sude y trabaje por su propio alimento. En la medida en que él va creciendo, hay que seguirle encargando realmente en este proceso responsabilidades. Cuando ya juega, hay que encargarle que realmente deje los juguetes donde deben estar. Cuando ya empiece procesos
que cada cosa quede en su lugar y que él aprenda realmente cómo están las cosas en la casa y dónde debe quedar cada cosa, qué es para jugar, qué no es para jugar, dónde se puede jugar, dónde no se puede jugar, qué puede tocar, qué no puede tocar, qué puede coger, qué no puede coger, y que todo lo haga realmente con el permiso de sus padres. Pues Pablo, por el Espíritu, o el Espíritu más bien por medio del apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo: oye, hijo mío, porque realmente el Espíritu nos trata a nosotros como hijos de Dios, y el apóstol Pablo también trata a Timoteo como un hijo, alguien que él ha criado espiritualmente hablando, alguien que él ha formado, alguien que Dios le entregó realmente para criarlo en los asuntos espirituales. Y por eso le dice: este mandamiento, hijo Timoteo. ¿Cuál mandamiento? Ese que está en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a volverlo a leer. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Este es el mandamiento, este es el encargo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, en este encargo que se le hace, es de la naturaleza del encargo, que recuerde el mandamiento que se le está dando, porque nosotros a veces olvidamos que el propósito de toda actividad espiritual es vivir la sana doctrina, es enseñar la sana doctrina, es recordar la sana doctrina, es practicar la sana doctrina, es compartir la sana doctrina, es encargar la sana doctrina, para que ninguna persona haga, viva, piense, reaccione distinto a lo que la palabra de Dios dice. Qué bueno que nosotros tuviéramos en cuenta esto todos los días, que el propósito de nosotros en todo tiempo y en todo momento es darle la gloria a Dios. Y que la única manera de darle la gloria a Dios es viviendo las Escrituras y haciendo realmente como Él nos dice que hagamos, porque la Biblia no solamente nos dice qué hacer, sino cómo, cuándo, por qué y para qué. Dios no nos ha dejado cabos sueltos, Dios no nos ha dejado puerticas para nosotros escabullirnos a hacer lo que queremos. No, Él nos ha dicho exactamente lo que debemos hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿A quién también? Por eso, en este texto, cuando se dice este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo. Ahora, hay un propósito en este encargo, y este propósito es que milites la buena milicia. Dice: para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Dios nos da mandamientos para poder hacer la buena batalla de Dios. Hay una gran cantidad de cristianos, y de hecho todos hemos caído en ese problema de pelear las batallas que no son del Señor, o estar en peleas que no son del Señor. De hecho, nosotros tenemos dos opciones en toda circunstancia de la vida: estar al lado del bando correcto o al lado del bando incorrecto. Y en toda circunstancia de la vida podemos decidir pelear la batalla del Señor o pelear la batalla de Satanás, la batalla del mundo, la batalla de la carne. Siempre les he dicho a mis hermanos en la fe, al rebaño, que toda circunstancia nos presenta a nosotros la oportunidad. Como una moneda, tiene cara y sello. A nosotros toda circunstancia nos da la oportunidad de servirle a Dios o servirle a Satanás. Y toda circunstancia, de hecho, es parte de la misma batalla, de la batalla normal que hay. Solo que hay dos bandos, digamos así: el bando del Señor y el bando del enemigo. Y Dios le ha placido a mí y a todos los que hemos conocido a Cristo que estemos en la batalla del Señor, peleando la batalla del Señor, porque al otro lado hay otros que están peleando la batalla de Satanás, la batalla del mundo, la batalla de la carne. Y nosotros debemos saber exactamente en qué bando estamos. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo a quién le sirvamos y la manera en que hagamos las cosas. Hay mucha gente supuestamente sirviéndole a Dios, pero viviendo la batalla de Satanás, viviendo la batalla del mundo, viviendo la batalla de la carne, porque no están en el Espíritu y no están realmente conectados. Lo que están haciendo no lo hacen conforme a la sana doctrina a la cual fuimos entregados. Por eso el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo: oye, Timoteo, te encargo esta tarea para que conforme, porque el propósito de que se le delega es conforme, escuche, no tiene una forma distinta. Timoteo no tiene que hacerlo de manera distinta, sino conforme o de la manera. Es interesante esa parte, de la manera que se profetizó el día que se te llamó. Por eso el texto dice: conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti.
Es maravilloso mirar las escrituras. Por ejemplo, cuando Dios llama a Jeremías, Dios habla y le dice lo que él va a hacer y por qué lo va a hacer. Él profetizó ese día y le dio promesas. Toda la vida de Jesucristo está profetizada y conforme a la profecía debía cumplirse. Por eso cuando Jesús está en la tierra, siempre estuvo hablando y diciendo a los demás para que se cumplan las escrituras, para que se cumplan las escrituras, para que se cumpla lo que dice la escritura respecto a mí. Dios ha profetizado a favor tuyo y ha profetizado a favor mío. Él ha dicho lo que yo debo ser, lo que debo hacer, todo lo ha dicho. Y eso está escrito en el libro de Dios, eso está escrito en el libro de las obras. El Señor decretó de antemano, o profetizó de antemano, dijo de antemano, ¿cuándo nacería cada uno de nosotros? ¿En qué familia nacería? ¿En qué ciudad nacería? ¿En qué país nacería? ¿Cuál sería su profesión? ¿En qué tiempo llegaría a los pies de Cristo? ¿Cuál sería la función en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál sería su ministerio? Y profetizó y declaró y instituyó el día de nuestra muerte, y eso no va a cambiar. Todos los que servimos al Señor deberíamos entender que estamos realmente en las manos de un Dios soberano, que no nos manipula ni nos maneja como títeres, no. Pero todo lo que es nuestra vida, por el eterno conocimiento de Dios, por su eterna omnisciencia y omnipresencia, Él ha decretado todas las cosas. Y qué bueno que usted y yo podamos, siguiendo las Escrituras, cumplir su palabra. Sujetos a la sana doctrina, cumplir el propósito de Él en nosotros y no rebelarnos para no estar en el lugar equivocado y no estar peleando la batalla equivocada. ¿Cuántos en el deporte han hecho autogoles como si fueran del equipo contrario, estando jugando con sus amigos en un error fatal, en un error momentáneo y muchas veces sin pensarlo, hacen un gol a su propio equipo, un gol en contra de ellos mismos? Y muchos cristianos estamos en esa circunstancia por no estar pendientes de la sana doctrina. Nos pasamos al bando que no es y peleamos las batallas que no son, cuando deberíamos estar, como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, peleando la buena milicia, peleando la batalla correcta, peleando la batalla que es correcta, que es buena en todo el tiempo, porque la voluntad de Dios siempre es buena y agradable y perfecta. Es triste saber que muchos cristianos hoy en día reniegan de las circunstancias, maldicen de las circunstancias, lloran en las circunstancias, se frustran en las circunstancias y toman decisiones de morir y suicidarse algunos en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque están en el bando equivocado, están peleando la batalla, la misma batalla, pero en el bando equivocado. En lugar de estar peleando la batalla delante de Dios, para Dios, y de esta manera la batalla se convierta en buena, porque es la buena batalla, porque estás en el lado correcto y obedeciendo a quien es correcto. En el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos allí, el capítulo 6. En el versículo 11 hasta el versículo 14 la escritura dice estas palabras, después de decirle básicamente el Espíritu de Dios a Timoteo a través de Pablo, que por favor no se enrede en todas esas cosas de genealogías, en cuestiones de palabras, que no se enrede y mucho menos que ame las riquezas. Tener riqueza no es pecado, tener cosas no es pecado, pero amarlas, depender de ellas y valorarse por ellas es pecado. Y por eso el versículo 11 le dice, mas tú, hombre de Dios, porque los que realmente hemos conocido a Jesucristo somos personas de Dios, varones y mujeres de Dios. Dice, huye de estas cosas. ¿Huye de qué? Del amor al dinero, del amor a las cosas materiales, del amor a todo lo que está en esta tierra. Y sigue lo que realmente debe seguir. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y escuche lo que dice el versículo 12. Si haces esto, si sigues esto en lugar de amar las riquezas, entonces podrás pelear la buena batalla de la fe. Aquella batalla donde realmente se pone a prueba nuestras convicciones, donde se pone a prueba el conocimiento, donde se pone a prueba la voluntad para ver si hacemos lo que es correcto o no. El Señor le dijo al pueblo de Israel, allí en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, acuérdate por dónde te he pasado esos 40 años, por el desierto. Te he afligido, te he hecho aguantar hambre, para que
sepas realmente lo que hay en tu corazón, para que mires si eres capaz de obedecer o no mis mandamientos. Todas las circunstancias que Dios nos presenta sencillamente es para que usted y yo peleemos la buena batalla, peleemos la buena milicia. O sea, en otras palabras, para que nosotros realmente obedezcamos las Escrituras. Eso es sencillo así, para que obedezcamos las Escrituras. O sencillamente mostremos cuán rebeldes somos, cuán incrédulos somos, porque cuando no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, mostramos incredulidad, necedad o rebelión. De hecho, donde hay incredulidad y necedad, hay rebelión. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Cuando uno pelea la buena batalla de la fe, dice, echa mano de la vida eterna. Y una de las cosas que todo creyente debe estar completamente convencido, completamente seguro y bien parado, es que es salvo solo por la fe en Jesús. Que la obra de Cristo fue suficiente para darnos salvación, para darnos vida eterna. Por eso dice, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Porque fuimos llamados para ser soldados, fuimos llamados para pelear la buena batalla, pero fuimos llamados para estar seguros en la vida eterna. Así que si morimos en batalla, no hay problema porque sabemos para dónde vamos. Es interesante que cuando miramos las convicciones de otras religiones, hay gente que se inmola, que se suicida, pensando que tan pronto mueran, van a aparecer por allá en otro planeta, gobernando un planeta, disfrutando placeres de toda clase, porque ignoran la verdad. Pero lo tremendo de esto es que su convicción le lleva a morir por su fe. Y lo triste es que nosotros, teniendo una fe correcta, el Dios correcto, rehusamos realmente sufrir y rehusamos morir por la verdad, cuando nuestro Señor, nuestro Salvador, murió por la verdad. Y murió por ti, murió por mí, para que nosotros conozcamos la verdad. Porque conocer la verdad es conocerlo a Él. Por eso dice, echen mano de la vida eterna, a la que asimismo fuiste llamados, habiendo hecha la buena profesión, la buena declaración, la buena profesión delante de muchos testigos. Cada vez que nosotros profesamos que somos cristianos, profesamos que Jesús es el Señor, estamos realmente declarando lo que hemos creído. Y por eso es maravilloso que nosotros entendamos esto. Mire lo que dice el versículo 13. Te mando, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, porque él confesó allí realmente ser el rey, el enviado de Dios, ser la verdad, aunque Pilato no entendió nada. Y se le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula, que lo guardes sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento es sin mácula, es limpio. En este mandamiento no hay nada sucio, porque es sencillamente guardar la sana doctrina, vivir la sana doctrina, predicar la sana doctrina. Y para vivir, predicar y conocer la sana doctrina, sencillamente es conocer a Jesús. Sencillamente es conocer a Jesús, sencillamente seguir a Jesús, sencillamente es proclamar a Jesús como el único Señor y Salvador de los hombres. Ahora, este es el propósito conforme a las profecías, ¿cierto? Pero tiene dos elementos. ¿Cómo se guarda? ¿Conforme a las profecías o conforme a lo que Dios ha dicho? Vamos allí al capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y manteniendo la buena conciencia. Si nosotros queremos realmente pelear la buena batalla del Señor, si queremos saber si estamos en el bando correcto, si queremos realmente disfrutar el placer de cumplir el propósito del encargo que se nos ha encomendado, entonces tenemos que mantener la fe, mantener las convicciones que Dios nos ha dado. De hecho, a los que Dios nos ha llamado a estar al frente de la congregación, se nos ordena en el capítulo 3 de la misma carta de Timoteo, versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe y que lo hagan con limpia conciencia. Guardar el misterio de la fe. La fe es un misterio, porque es creer en lo que no vemos, pero estamos convencidos que así es. Pero en este caso es convencernos completamente de que aunque no vemos a Dios, Él existe. Que aunque no vemos a nuestro Salvador, Él es real y que Él vino a la tierra y muchos le vieron aunque nosotros no le veamos.
Que lo que dice las Escrituras es verdad, aunque esté en papel hecho por manos humanas y traducido o copiado por manos de hombres. Que lo que dice ella es verdad. Por eso es un misterio. Y por eso es de fe. Es para sencillamente aceptarlo que así es y tomar la decisión de practicarlo porque así es y porque quien lo dijo es aquel que no vemos pero es real, nuestro Dios. Por eso dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en primer lugar que Él existe, que Él es real y además que Él galardona a los que le buscan. Por eso se le ordena a Timoteo que mantenga la fe, que no sucumba en la fe, que no resbale en la fe, que no deserte de la fe. Y además de eso, también se le ordena que mantenga la buena conciencia. Cuando se habla de la buena conciencia, se habla del buen conocimiento, del buen conocimiento. La conciencia nos habla de acuerdo al conocimiento que le hayamos dado. El asesino cree, por convicción propia, cree que asesinar es correcto y lo hace. Cree que ganar dinero asesinando es correcto y lo hace. El ladrón hace lo mismo, la prostituta hace lo mismo. Bueno, cada uno en su área hace lo mismo. ¿Por qué? Porque sus convicciones dependen del conocimiento que de alguna manera ha recibido o ha decidido aceptar. Por eso cuando el texto dice que mantén el buen conocimiento solo viene de Dios. Escuche, solo viene de Dios. El buen conocimiento solamente se halla en las Escrituras. Y solo viene del Padre de las luces, solo de Él. La sabiduría correcta, el buen conocimiento que produce una buena conciencia, solo proviene de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos eso. Recuerda que el propósito que se le otorgó en el capítulo 1, versículo 5, vayamos allá, quiere que realmente todo lo que nosotros hagamos salga realmente de un corazón nacido, o más bien, de un amor nacido, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Dice, pues el propósito de este mandamiento de enseñar la sana doctrina, de no permitir que la falsa doctrina entre en la congregación, es que realmente haya un amor correcto en usted y en mí. Tristemente, muchas personas no aman correctamente porque su fe no es correcta, su conocimiento no es correcto, porque hemos dejado que nuestro corazón, hemos dejado que nuestra conciencia y hemos dejado que nuestra fe se contagie. ¿Por qué? Porque aunque leemos Biblia y aunque escuchamos Biblia, no creemos la Biblia tal como es. Y porque decidimos en las circunstancias reaccionar como a nosotros nos parece, mas no como la sana doctrina dice. Es interesante que la Biblia dice que aun si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero es el enemigo, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero es el enemigo, dale de beber. Si le falta ropa, es tu enemigo, vístelo. Y sin importar cuál necesidad él tenga, dice el Señor, súplela. Pero es el enemigo, ve y hazlo. Recuerdo las palabras de Ananías, cuando Dios le dice que vaya a donde Pablo, para que ore, para que Pablo sea sano y reciba el Espíritu, sea bautizado y crea en el Señor. Y Ananías dice, pero Señor, Señor. El Señor le dice, ve. El que realmente tiene la fe correcta y el conocimiento correcto, no discute al Señor, no teme ante las ordenanzas del Señor, solo obedece. Como Abraham, que aunque Dios le ordenó sacrificar a su hijo, de hecho le ordenó hacer algo que le había prohibido antes a él, no sacrificarás a tus hijos ni los quemarás. Ahora le ordena, ve al monte Moriah, a 3 días de camino, ve allí al monte que yo te diré, haz un altar, amarra a tu hijo, acuéstalo sobre la leña y pártelo en sus partes y quema todo allí. ¡Wow! Pero Abraham lo hizo. Se levantó de mañana como si fuera a hacer cualquier labor. Enalbardó su asno, recogió la leña, tomó 2 siervos y se fue. Fe.
Y estaba a punto de sacrificar a su hijo, estaba a punto de degollar a su hijo, derramar la sangre de su hijo sobre el altar, cuando el Señor lo detiene y le dice: Abraham, no lo hagas. Solo estaba probándote. Pero veo que eres obediente, veo que me temes, veo que realmente me amas a mí más que a tu hijo. Por lo tanto, mira hacia un lado y mira hacia un lado y ve allí un becerro listo para el sacrificio, de alguna manera enredado allí en un zarzal. Va, lo toma con su hijo, ya lo amarran, lo ponen allí y en lugar de Isaac muere el cordero. Esto es fe. Esto es convicción, esto es conocimiento correcto. Y es maravilloso porque se le dice: oye, si quieres pelear la buena milicia, si quieres pelear la buena batalla del Señor, entonces mantén la fe. Mantén la buena conciencia. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe viva. Dios nos da fe para que vivamos por fe, para que nosotros proclamemos la fe, para que otros crean por fe. En el Antiguo Testamento se escribe: el justo por la fe vivirá. No por vista, sino por fe. Y es necesario tener el conocimiento correcto para tener la fe correcta. La fe viene inicialmente por el Espíritu, por poco conocimiento, pero viene. Porque de todo modo la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios. Como dice el apóstol Pedro, vamos allí a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 dice en el versículo 5: mas vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Mire, la fe necesita realmente instrumentos para manifestarse. Y lo primero que necesita la fe es virtud. O sea, la fe, si no tiene virtud, no se ve. Por eso todas las virtudes, todas las capacidades que Dios le ha dado, te ha dado a ti, me ha dado a mí, nos da para que la fe realmente obre y se muestre a través de las virtudes. Pero la fe y la virtud necesita conocimiento, porque necesita crecer. La fe y las virtudes necesitan crecer, madurar. ¿Y qué necesitan para poder crecer y madurar? Conocimiento. Lo que hoy en día dicen es actualización. Que usted y yo nos actualicemos, que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo, que no nos quedemos en las mismas cosas, como dice la Biblia, en las cosas fundamentales, en las cosas básicas. No, que echemos para arriba. Si usted inicia una casa, pone los fundamentos, pero ahí no termina, es solo el inicio. Aprender las vocales, aprender el abecedario, solo el inicio para aprender a escribir y a leer. Aprender los números es solo el inicio de aprender lo que es las matemáticas y todo lo que ella implica. Cuando nosotros conocemos a Jesús, solamente estamos iniciando. Solo llegamos a ser hijos de Dios y ahora el camino se ha abierto para empezar a ser un discípulo y empezar a crecer, empezar a avanzar. Por eso tenemos en ese proceso de crecer y avanzar e ir al encuentro con Cristo, tenemos que mantener la fe y el buen conocimiento, la buena conciencia. Qué bueno que nosotros realmente podamos entender esto. Ahora, ¿por qué estas dos cosas? Dice el versículo: porque esto se puede desechar fácilmente. La fe y el conocimiento se puede desechar como cuando usted mancha una hoja y la coge y la aprieta y la bota a la basura. Hay una gran cantidad de cristianos desechando la fe y desechando el buen conocimiento como si fuera basura. Las están tirando a la caneca así, sencillamente. ¿Cuándo hacemos esto? Cada vez que usted y yo, en lugar de decidir hacer lo correcto, decidimos hacer lo malo. Cada vez que nosotros, en lugar de decidir hablar bien, hablamos mal. En lugar de bendecir, maldecimos. Cada vez que nosotros decidimos ir en contra de la palabra, estamos desechando la fe y el buen conocimiento. Porque la fe y el buen conocimiento se nos fue otorgado, se nos dio para que nosotros decidamos actuar bien. Peleemos la buena batalla. No podemos hacer nada bien si desechamos aquello que nos permite hacer las cosas bien. ¿Qué es? La fe y el buen conocimiento. La fe y el buen conocimiento. La fe que proviene de Dios, la fe que proviene de el oír la palabra,
de creer la palabra. De esa vienen convicciones y el buen conocimiento. Cada vez que decidimos hacer lo que nosotros queremos, desechamos la fe y el buen conocimiento. Desechamos lo que Dios nos ha dado. Como dice el libro de Hebreos, si ustedes, en el capítulo 10, versículo 26, si nosotros decidimos pecar voluntariamente después de haber recibido, escuche, de haber recibido el buen conocimiento, el que nos ha dado convicciones de lo que debemos hacer, si decidimos hacer lo incorrecto, desechamos eso, ya no nos queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor a los que realmente han sido ejercitados en esa fe y en ese conocimiento. Dice, en la ley de Moisés, por el conocimiento de la ley de Moisés, los que conocían la ley de Moisés sabían que por el testimonio de 2 o 3 personas, el que infringía la ley debía morir. Ahora, en el versículo 21 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que debemos recibir los que voluntariamente decidimos hacer lo incorrecto, sabiendo que hacer lo incorrecto, en eso nosotros cometemos 3 grandes cosas, 3 cosas abominables? Pisoteamos al Hijo de Dios, tenemos por inmunda la sangre en que fuimos lavados y hacemos afrenta, oposición, rechazo al Espíritu de gracia que Dios nos dio y envió a vivir en nosotros. La verdad es que debemos arrepentirnos, tú y yo. Como cristianos debemos arrepentirnos porque muchas veces hemos desechado la fe y el buen conocimiento. Muchas veces hemos decidido en contra de lo que sabemos que está bien, en contra de lo que creemos, hemos decidido actuar mal. Sabemos que no debemos enojarnos y no nos enojamos. Sabemos que no debemos guardar rencor y guardamos rencor. Sabemos que debemos perdonar y no perdonamos. Sabemos que no debemos robar y robamos. Sabemos que no debemos mentir y mentimos. Yendo siempre en contra de la buena convicción y la buena conciencia. Y lo triste es que muchos planean hacer lo incorrecto. Porque no les gusta, porque no les agrada algo, entonces deciden no hacerlo, deciden no ir, deciden inventar otra cosa. Y después justificamos, y esa justificación realmente es una mentira. Justificamos nuestros hechos. Y lo triste es que cuando desechamos la buena fe y el buen conocimiento, dice el texto, que automáticamente nosotros, como barcos sin timón y barcos en medio de una gran tempestad, naufragamos, quedamos a la deriva. Porque la palabra naufragar es quedar a la deriva. Básicamente es soltar el timón, soltar las riendas de nuestra vida o ponerlas más bien en las manos del enemigo. Porque la verdad es que el timón de nuestra vida, la rienda de nuestra vida nunca quedan sueltas, siempre están bajo el control de alguien. Solamente que si no están bajo el control del Espíritu de Dios que mora en nosotros, estarán bajo el control del Espíritu del Dios de este siglo, el cual opera en los hijos rebeldes, en los hijos de desobediencia, en los incrédulos. Y también puede operar en nosotros los cristianos desde afuera, pero puede operar. ¿Y cómo lo hace? A través del pecado que está en nosotros. Porque Él tiene un amigo, un aliado, un intruso aquí dentro de nosotros. Para que, como Él no puede entrar a nosotros, el que está dentro haga la tarea de Él en nosotros. Y esto es el pecado. El pecado que mora en ti y el pecado que mora en mí es un aliado de Satanás. Para que cuando nosotros decidimos no hacer lo correcto, entonces el pecado tome control para que nosotros terminemos haciendo lo incorrecto y de esta manera quedemos como un barco a la deriva en alta mar. Sin rumbo y sin saber qué va a pasar. Y recuerde que Satanás tiene un solo propósito: matarnos. Si no logra matarnos porque Dios no lo permite, robarnos paz, robarnos tranquilidad, robarnos todo o destruirnos de alguna manera. ¿Seremos vencidos? Sí, podemos ser vencidos. No destruidos completamente, pero Satanás nos puede derribar. Solo por desechar la fe y el buen conocimiento. Si nosotros no guardamos la fe y el buen conocimiento, automáticamente cambiamos de bando en la batalla. Automáticamente hacemos autogoles a nuestro propio equipo. Y recuerden que hacer un autogol es una vergüenza pública.
Es un dolor profundo para el equipo y un dolor profundo para los que están alrededor. Por eso cuidemos, por favor, cuidémonos para mantener la fe y el buen conocimiento. Realmente nosotros tenemos que tomar decisiones y hacer las cosas bien. Tomar decisiones y hacer las cosas bien. Por eso dice, mantén la fe. Y para mantener la fe y mantener la buena conciencia hay que estudiar la Biblia todos los días. Hay que leer las Escrituras todos los días. Pablo le escribe a una de las iglesias, de hecho a la iglesia de Éfeso, y le dice, oye, a mí Dios me reveló las cosas, pero ustedes tienen que leer, ustedes tienen que leer. Si quieren conocer el misterio de la fe, tienen que leer. La Escritura dice que el pueblo de Israel se reunía para leer largo tiempo, 8 horas, 10 horas, todo de pie, en silencio escuchando la lectura de la palabra. Si no leemos, no conoceremos, y si no conocemos, no practicamos. El verdadero hijo de Dios, que ha entendido que Dios no solo quiso hacernos hijos, sino que ahora quiso hacernos discípulos, o siempre ha querido hacer que seamos discípulos, entonces vive todos los días escuchándole, escuchándole. Y no hay otra manera de escucharle que leyendo o oyendo las Escrituras. Y de esta manera la fe y el buen conocimiento sigue creciendo. Sigue alimentándose y no se debilita, pero si usted deja de leer, deja de escuchar, deja de congregarse, su fe y su conocimiento van a menguar. Y cuando ellos menguan, entonces crece la incredulidad y crece el mal conocimiento. Crecen las filosofías de este mundo. Crecen todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios. Los rudimentos, las tradiciones, la filosofía, la psicología. Todo eso crece en nosotros porque hemos desechado la fe y el buen conocimiento. Hemos desechado la sabiduría de Dios. Y naufragamos en cuanto a la fe. Porque si usted deja de crecer en el conocimiento, su fe empieza a declinar. Y empieza a crecer la ignorancia. La ignorancia crece en la medida en que la fe decrece. Pero en la medida que la fe crece, la ignorancia decrece. Es el mismo principio, si nosotros nos humillamos, seremos exaltados, pero si nosotros nos ensoberbecemos, seremos humillados. Lo mismo pasa realmente en esta área. Si el conocimiento de la palabra aumenta en nosotros, aumenta la fe. Y en la medida que la fe crece, nos lleva a crecer en conocimiento, en actualización completa de nuestro conocimiento. Porque la palabra de Dios nos enseña hoy algo en un versículo y mañana no lo multiplica. Y pasado mañana lo triplica y después lo hace mucho más grande. Porque es la palabra de Dios insondable, inescrutable, profunda. Nunca terminamos realmente de entender las cosas como son, a pesar de que sigamos creciendo en ese conocimiento. Porque es la palabra de Dios. Ahora, el versículo dice, en el versículo 20, porque aquí hubo gente que realmente naufragó. Hay gente que naufragó y Pablo, o el Espíritu de Dios le dice a Pablo que coloque estos ejemplos. A veces la gente se enoja con uno porque uno coloca ejemplos de gente. Esos son los ejemplos visibles. El Señor dice al Espíritu Santo, oye, escribe esto. No tuvo que ir a pedirle derechos ni firmarle derechos. No, el Señor le dijo, escribe que estos dos naufragaron, que estos dos no mantuvieron la fe y el buen conocimiento. Escríbelo para que quede ahí como ejemplo de otros. Y se habla de Himeneo y Alejandro, de los cuales son Himeneo y Alejandro, gente conocida por Pablo, posiblemente del equipo de Pablo, porque dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aquí está el peligro, hermanos, el peligro de negar la fe, negar el conocimiento, el peligro de hacer cosas en contra de lo que sé que no debo hacer, el peligro de ir en contra o en rebelarme a las Escrituras. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, primero que nos señalen como mal ejemplo. Ese es el primer problema que existe. Y en las congregaciones hay mucha gente señalada por ser mal ejemplo. Y la Biblia nos demanda a nosotros, a ti y a mí, y lo vamos a ver en el capítulo 3, que si realmente queremos servirle al Señor en cualquier cosa que queramos servirle, que seamos irreprensibles. O sea, que no tengamos de qué ser señalados, que no tengamos un dedo acusador que nos acuse realmente. Porque pueden acusarnos, sí pueden acusarnos, pero que sea mentira. O que si nos acusan de algo que hicimos, ya lo hayamos arreglado y podamos decirle, no puedes acusarme porque eso ya se arregló. Eso realmente es tiempo pasado.
No todos nosotros hemos cometido errores, hemos pecado, hemos fracasado. Pero lo que Dios nos pide aquí realmente es que ya lo hayamos arreglado. Y Alejandro, Himeneo y Alejandro, no se habían arrepentido, no habían arreglado su naufragio, su extravío. Estaban en alta mar todavía haciendo mal ejemplo, entonces son señalados para que quede un testimonio delante de nosotros que realmente actuar mal produce señalización y puede ser sencillamente que seamos usados como un referente de mal testimonio. Como un referente de mal testimonio. De hecho, estos dos hombres fueron realmente usados como un referente de mal testimonio. De hecho, en la segunda carta, vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículos 17 y 18 también allí se menciona. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena. De hecho, leamos desde el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y básicamente estas profanas y vanas palabrerías son palabras que no concuerdan conforme al buen conocimiento y a una buena convicción. De hecho, los que hablan vanas palabras o profanas palabras se han apartado de la buena palabra, de la buena convicción, y esto conduce más y más a la impiedad, no solo a la persona, sino a los que escuchan. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Porque la mentira es más fácil de ser creída que la verdad. A usted y a mí nos queda más fácil ser engañados que ser convencidos de la verdad. Y es interesante que aquí se coloca otros dos referentes de esos. Esos que se fueron en pos de profanas y vanas palabrerías, enseñando lo que no es, porque se apartaron de la buena conciencia y del buen conocimiento, se apartaron de la fe, de los cuales son Himeneo y Fileto. No estoy seguro si es el mismo de allá, Himeneo, pero aquí coloca a Fileto. Y menciona exactamente cuál fue su extravío. Dice que se desviaron de la verdad. ¿Y cómo se desviaron? Dice, enseñando que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Escuche, enseñando que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estamos en tiempo donde se está predicando tanta cosa que no es conforme a las Escrituras y muchos han sido trastornados, han sido confundidos y anhelo de todo corazón que usted no lo sea. Estamos en tiempos donde la gente ya no tiene un solo predicador, no tiene un solo pastor, sino que tiene un montón de predicadores y pastores a los cuales está escuchando y muchos están siendo confundidos porque no todos están enseñando la sana doctrina. No todos tienen las mismas convicciones, no todos tienen el mismo conocimiento. Y Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es el conocimiento correcto que produce una fe correcta. Por eso usted tiene que darse cuenta y mirar si realmente cuando escucha un predicador está aprendiendo de Cristo o está aprendiendo de ese predicador o de una denominación. ¿Por qué? Porque muchos predican las corrientes o posiciones de sus denominaciones y no lo que la Biblia dice. Cuando predicamos lo que la Biblia dice, no defendemos ninguna posición teológica, ninguna posición denominacional. No, solo lo que la Biblia dice. Si X o Y denominación o religión lo creen, maravilloso. Pero qué bonito es poder enseñar lo que la Biblia dice y creer lo que la Biblia dice. Y de esta manera no tener convicciones denominacionales o corrientes teológicas, sino sencillamente la verdad. Y poder decir, esto no es una corriente teológica, esto no es una posición teológica ni denominacional. Esto es lo que dice la Escritura. Y eso es de Dios. Esa es la verdad de Dios. Y creer la verdad de Dios no es otra cosa que creerle a Él. Y cuando lo hacemos, disfrutamos la dirección del Espíritu Santo. Por eso, en este texto, se dice de estos dos que enseñaron una doctrina que no era. Recuerda que cuando estaba Jesús estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos enseñaban que había resurrección de muertos, que había ángeles y había vida eterna. Pero los saduceos no había ni ángeles, ni juicio, ni muchas otras cosas. Y había un conflicto entre ellos. Vivían juntos, pero en conflicto. Hermanos, estas personas, Himeneo y Alejandro, vuelvo al versículo 20 del capítulo 1. Pablo dice, a quienes yo personalmente entregué a Satanás. Así como se hace encargos, también se hacen entregas. Y en este caso se entrega a Satanás. Es como devolverlo a su antiguo dueño. Siendo de este dueño, se devuelve al antiguo dueño. ¿Y cómo se devuelve? Facilito. De hecho, ya estaban allá.
el apóstol Pablo no los devolvió allá, solo se los entregó a Satanás porque ellos mismos se habían devuelto. Dejaron de servirle a Cristo y se fueron a servirle a Satanás. Dejaron de servirle a la justicia y se fueron a servirle al pecado. Dejaron de servirle al Espíritu y se fueron a servirle a la carne. Ellos mismos se entregaron a Satanás, ellos mismos se devolvieron. Ahora se les entrega. Listo, no hay problema. Ahí están esos dos. Y lo interesante es que cuando hay una entrega a Satanás, no es que se le devuelva para que ellos sean otra vez, o Satanás se adueñe de ellos. No, es para que Satanás los mate. Porque Satanás realmente, a ti y a mí, los que hemos creído, quiere matarnos. No solo esclavizarnos, sino matarnos. Porque Él sabe que en cualquier momento el Señor nos puede dar arrepentimiento y volvemos a ser enemigos de Él. Por eso cuando nosotros nos hacemos amigos de Él, viviendo, enseñando o hablando lo que no es, porque dice la Biblia que todo aquel que realmente no camina como Dios camina, se hace enemigo de Dios porque se hace amigo del mundo. Cuando yo practico lo que no es, vivo lo que no es, digo lo que no es, me hago amigo del mundo, por lo tanto, amigo de Satanás y enemigo de Dios. Pero este fue entregado y es básicamente una disciplina apostólica en este caso. Ahora le corresponde a la iglesia a través de los pastores ejercer disciplina eclesiástica. Es el que realmente en la iglesia se aparta y empieza a crear divisiones. ¿Por qué? Porque la mentira es como la levadura, la mentira es como la gangrena. Se esparce y va dañando poco a poco todo lo que ella toca. Y de esta manera, muchos hoy son desviados de la verdad por gente que vive o que habla lo que no es. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted no cree algo, tenga mucho cuidado de no compartirlo con nadie hasta que no esté convencido que eso es así. Cuando usted cree algo, tenga mucho cuidado de compartirlo hasta que no tenga la convicción de que eso es así. Si es la verdad, no temen compartirla y riégala por todos lados. Pero si es una mentira, un engaño o una convicción tuya o un punto de vista tuyo, no lo comparta. No sea que como la gangrena o no sea que como la levadura contamine a otros y seas llamado, no solamente por tu extravío, sino por haber extraviado a otros, sea llamado a cuentas y sea puesto en manos del enemigo para muerte. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Allí el apóstol Pablo hace algo similar también. Aquí él mismo entrega a estos dos a Satanás. Pero en el capítulo 5 de 1 Corintios, él le ordena a la iglesia entregar a una persona que está actuando completamente en contra del buen conocimiento y de la fe correcta. Vamos a leer por favor 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice la escritura: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles o entre los impíos, tanto que alguno duerme con la mujer de su propio padre. Y vosotros, se le dice a la iglesia, y vosotros estáis llenos de vanidad. O sea, cuando uno no hace nada ante el error, Dios lo trata de soberbio, de envanecido, de arrogante. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí está la disciplina eclesiástica, lo que Pablo hace allí con Himeneo y Alejandro. Ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente, o sea, como una persona distante de ustedes en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Escuche, yo ya tomé una decisión, dice el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, porque esto no es con la autoridad apostólica, es con la autoridad de Cristo, que de hecho es la autoridad apostólica, porque esa autoridad la dio el Señor, la autoridad de los apóstoles. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros, todos, y mi espíritu con ustedes. ¿Cómo nos unimos al Espíritu? En obediencia. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, o sea, para que Satanás lo mate. Ya que él decidió abandonar la verdad que nos lleva a la vida y decidió ir a la mentira que nos lleva a la muerte, pues entonces entreguémoslo para que aquel que vino para robar, matar y destruir, lo mate. Y así deje de dar mal testimonio, así deje de ser un referente de mal testimonio. Y dice en ese texto: reunido vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquellos que hemos conocido a Jesucristo como Salvador, Satanás puede tocar mi cuerpo, pero no puede tocar mi alma, no puede. Puede matar mi cuerpo, pero no puede matar mi alma. Y este cuerpo, Dios lo va a levantar de nuevo.
Lo va a hacer de nuevo en la resurrección, lo va a hacer de nuevo. Va a ordenar que del mismo polvo que un día fui formado, vuelva a ser formado otro cuerpo, ya sin pecado y con la capacidad de ver la gloria de Dios y con la capacidad de no pecar. Así que al que molesta y friega y al que no quiere hacer lo correcto, Dios dice, chao, lo corta. Ordena la muerte, directa o por medio de Satanás, lo ordena. Para que no seamos mal testimonio, no seamos mal referentes, no pequemos contra Él, no blasfememos su nombre, no blasfememos su palabra. Porque eso es lo que dicen más adelantico, aquí en 1 Timoteo. En el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, retrocedamos un poquito. En el capítulo 5 se hace algo similar y allí es el apóstol Pedro el que el Espíritu Santo usa para traer disciplina eclesiástica a alguien que ha decidido actuar mal, que está, de hecho, ha negado la fe, ha negado el buen conocimiento y ha decidido actuar mal. Y esto es Ananías y Zafira. Dice en el capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, porque ellos habían visto el ejemplo que José, o tiene por nombre ser Bernabé, había hecho. Bernabé había vendido una casa y la había dado a la congregación. Y vender una casa o vender lo que uno tenga y ofrendarlo al Señor no es pecado siempre y cuando lo haga con el propósito correcto, por amor al Señor y por amor a la obra y por amor a los necesitados. Pero Ananías y Zafira no lo hacían por amor, lo hicieron realmente por de alguna manera ganarse un aplauso, buscar reputación para ellos y no la gloria de Dios. Cierto hombre llamado Ananías y Zafira con su mujer vendió una heredad. Y tomaron del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y esto no está mal, el problema es que puso una parte y dijo que había puesto todo. Ese es el contexto de ese texto. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, él podía sustraer lo que quisiera, pero no aparentar darlo todo. De hecho, la plata estaba en su mano, mire lo que dice, reteniéndola o quedándose con todo, no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder, no era tu heredad. Sí lo era. ¿Por qué pusiste en tu corazón tomar dinero y mentir diciendo que había dado el total de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando yo decido ir y no hacer lo correcto, dice la Biblia que yo no he decidido ir en contra de hombres, sino en contra de Dios. No he decidido defraudar a hombres, sino a Dios. El que se niega a vivir en lo que Dios ordena, no defrauda a hombres, no, peca contra Dios. Por eso dice, no he mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que le oían. Y más tarde, su mujer, porque fue cómplice y una vez fue confrontada, mintió y se mantuvo en el pecado que de alguna manera planeó con su marido. Y fue entregada a la muerte por causa de el pecado. Y en Hechos capítulo 13, versículo 6, vamos allí. Hechos capítulo 13, en el versículo 6. Hechos 13, 6. Dice, pero le resistía, escuche, le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, hay una gran cantidad de falsos maestros que están apartando a la gente de la fe. ¿Cómo lo apartan? Enseñando lo que no es. Y aquellos indoctos, ignorantes, aquellos que no estudian la Biblia, caen fácilmente. Y son arrastrados como niños detrás de un bumbum, detrás de un caramelo, detrás de una golosina. Porque por cuanto no conocen la verdad, por cuanto no han crecido en el conocimiento de las Escrituras, su fe es pequeña y su incredulidad es grande. Y son fáciles de arrastrar. Y aquí hay un ejemplo de un impío que procuraba que el procónsul no creyera. Y exactamente dice entonces Pablo, o Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Aquí no lo está entregando a Satanás, está proclamando que es un hijo de Satanás. Enemigo de toda injusticia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano.
El cristiano que se aparta de la palabra, tanto el impío que es obstinado en ponerse en contra de la verdad, los dos pueden sufrir la muerte y los dos pueden sufrir consecuencias terribles de hacerlo. Por eso Dios nos exhorta hoy a nosotros como discípulos del Señor, a quienes Dios nos ha encargado la tarea de guardar la sana doctrina y no permitir que se enseñe la falsa doctrina, se nos advierte de este peligro. Si yo no aprendo la sana doctrina, automáticamente seré uno que por la ignorancia permitiré que otros me enseñen y que otros engañen a otros con la falsa doctrina. Y si conociendo la verdad yo lo permito, más culpable soy, más juicio viene. Por eso se nos advierte, se nos ha encargado una tarea y hay que responder. Se nos ha dado una responsabilidad y hay que responder. Y esa tarea y esta responsabilidad es aprender la sana doctrina y no permitir que otros enseñen falsa doctrina. ¿Por qué? Vamos a Timoteo, por favor. El versículo 20. Dice, a los cuales entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando usted y yo no vivimos el conocimiento correcto y la convicción correcta, cuando no vivimos lo que hemos aprendido, aquello que nos ha enseñado y aquella convicción que nos ha dado, dice la Biblia que blasfemamos de Dios y blasfemamos su palabra. En Tito 2:15, 2:5, por favor, vamos allá, avancemos un poquito. Ahí después de Timoteo está Tito. Se dice estas palabras. En el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, pero tú habla, escuche, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque cuando hablamos la sana doctrina protegemos a todos. Y aquí está ancianos, ancianas, jóvenes, están aquí. Dice, que los ancianos, conforme a la sana doctrina, sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor y en la prudencia y en la paciencia, porque esto lo produce la sana doctrina. La sana doctrina hace que los ancianos y que todos los seres humanos que conocen y escuchan la sana doctrina sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Hace que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que ellas sean maestras del bien. Hace que las ancianas se ocupen en enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y hace que las mujeres jóvenes aprendan a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, si nosotros no hacemos lo que Dios manda, blasfemamos de Dios y blasfemamos de su palabra. Lo hacemos quedar mal a Él y hacemos quedar mal su palabra. Y eso puede costar la muerte porque Dios es celoso de su nombre. Dios es celoso de su nombre. Y cuando su nombre está quedando en ridículo, Dios puede ordenar que nos corten. Esto es serio. Esto no es un juego. Somos hijos de Dios y qué gran privilegio. Somos discípulos de Dios y ayudantes de Dios y qué gran honor. Pero es en serio, hay que tomarlo en serio. Esto no es un juego. No es opcional hacerlo o no hacerlo, es una orden. Para nosotros es sí y amén, no hay más opciones. Con Dios es blanco o negro y para nosotros es blanco, 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 no más. Y hay que tomar en serio esto. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, regresemos. En el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, escuchen los empleados, todos los que le sirven a otro como empleado, tengan a sus amos por dignos de todo honor, o sea, honren, respeten a sus amos, no le roben tiempo, no les mientan, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina de Dios. Porque nosotros representamos a Dios y representamos la doctrina. Y hay que tener cuidado. Porque podemos caer bajo la disciplina de Dios. Y entre esos, la muerte. Y segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro 2:2. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hablando de los falsos maestros, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque hoy en día hay demasiados falsos maestros enseñando lo que no es, como si fuera. Hay demasiada gente que le están diciendo a la mentira verdad y a la verdad le están llamando mentira. Y hay demasiada gente mezclando la verdad y la mentira para que todo se adorne y quede bonito. Pero la verdad y la mentira unidos no es más que una mentira y bien peligrosa.
Porque entre más parecidos sea la verdad, sin que sea la verdad, es el engaño más terrible. Por eso, lo contrario a la verdad no es la mentira como tal, sino lo más parecido a la verdad es el engaño más terrible. Y eso sí que es mentira. Los billetes realmente falsos no son completamente opuestos a los buenos. Esos son billetes de juguete. Pero los billetes completamente falsos son aquellos que son tan parecidos al verdadero, que parecen ser verdaderos, pero no lo son. Que solo aquel que tiene un tacto y una vista correcta pueden verlo. Qué bueno que nosotros aceptemos el encargo de guardar el mandamiento, de enseñar la sana doctrina. Por lo tanto, tenemos que aprenderla. Y que realmente nosotros entendamos el propósito de esto es que peleemos la buena batalla del Señor, que militemos la buena milicia, que nos cuidemos realmente de no desechar la fe y la buena conciencia para no ser disciplinados por Dios, como lo fueron Himeneo y Alejandro. Hoy la advertencia es para ti y es para mí. Hoy la advertencia es para nosotros los hijos de Dios. Y es triste decirlo, pero hay una gran cantidad de cristianos blasfemando el nombre de Dios. Siguen vivos por la gracia de Dios porque Dios sencillamente es paciente y espera que usted se arrepiente para no tener que disciplinarte con los demás impíos. Es triste hoy cómo la gente se aparta tan fácil de la verdad, de las congregaciones, se aparta de todo. Y cómo nosotros naufragamos fácilmente porque desechamos fácilmente y dejamos de hacer lo correcto. Que Dios nos ayude, a ti y a mí, que nos ayude a todos para permanecer en la verdad, para aprender la verdad, seguir la verdad. Esto es seguir a Jesús como ovejas que oyen su voz, conocen su voz y le siguen a donde quiera que Él va. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es la verdad, a quien amamos porque tú nos enseñaste a amarle, a quien seguimos porque es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Dios, en el nombre de Él, te pedimos que nos fortalezcas y nos ayude, Dios, a no naufragar, a mantener la fe, a mantener el buen conocimiento y a crecer todos los días en la fe y el buen conocimiento. Oh Dios, ayúdanos, Padre, para poder permanecer leyendo las Escrituras, aprendiendo las Escrituras, enseñando las Escrituras. De esta manera, Dios, crecer y hacer crecer a otros. Como dice tu palabra, Dios, ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos y de lo que hablamos, para de esta manera, Dios, no dañar nuestra vida y no dañar la de otros. Para de esta manera no exponer nuestra vida ni exponer la de otros. Oh Dios, presérvanos en el camino y ayúdanos a caminar en ese camino. Danos la gracia de ser fieles a ti todos los días de nuestra vida hasta el día final. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Dios y gracias por estar aquí en nuestro corazón. Amado Dios, nos encomendamos a ti con gratitud y ruego, Dios, por cada cristiano, por cada uno de tus hijos, Dios, para que realmente, Señor, escuchen, Dios, lo que tú nos has hablado hoy. Para que todos podamos, Dios, oír este mensaje, oír la advertencia que tú nos haces, oír el encargo que tú nos encomiendas, entender el propósito de todo esto, Dios, y caminar contigo. Caminar en santidad, caminar en rectitud. Oh Dios, nos alegramos de estar en tus manos. Nos alegramos de ser el pueblo que tú amas, el pueblo que tú has salvado. Padre, quiero ser fiel a ti hasta el día final. Quiero aprender a guardar las Escrituras todos los días de nuestra vida. Quiero aprender a serte fiel hasta el día de la muerte o hasta el día de la segunda venida de Cristo. Por favor, Dios, ayúdame. Ayuda a mi esposa, a mis hijos, ayuda al rebaño y ayuda a la iglesia completa, Dios, para tomar estas mismas decisiones y serte fiel. Guárdanos, oh Dios, de blasfemar el nombre tuyo. Guárdanos, oh Dios, de no hacer que otros hablen mal de ti. Ayúdanos, oh Dios, para poder mantenernos fieles hasta el día final. Que tú puedas decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que tú, Señor, nos puedas decir allí, bien, buen siervo y fiel.
Disfruta lo que ha sido guardado para ti. Oh Dios, nos disponemos en tus manos para que tu palabra se cumpla en nosotros como se cumplió en Cristo Jesús. Y que por el poder de tu Espíritu podamos disfrutar esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, anhelo de todo corazón que sea uno de aquellos que realmente guardan la fe y el conocimiento y que disfrutarán la mano y el abrazo y el aplauso del Señor por ser fieles a su palabra. Dios les bendiga ricamente a todos.